Bien, bienvenidos a el nuevo podcast de Global Executive y de quien les habla, Juan Ignacio Silva, CEO y founder de la firma. Hoy estamos con una mesa muy entretenida, me tiene muy ilusionado, muy entusiasmado, vamos a hablar de todo. Tengo invitados, tengo algún test que le vamos a hacer para divertirnos y aflojar, pero primero que todo, pasamos primero a presentar a cada uno de los invitados. Felipe, bienvenido. Decinos algo, Felipe. Pensé que iba a presentar. Presentate vos, yo a esta altura. Soy Felipe Hurtado, uno de los cofundadores de la empresa chilena Wild Foods, una empresa que tiene ya 10 años con presencia en Chile, en Perú, Colombia y México principalmente, con operaciones ya establecidas en Chile, que hace mucho tiempo, ya casi 3 años en México. Principalmente vendiendo barras de cereal, cereales, granola, galletas de distintos tipos. Además nos conocimos con Felipe, nos conocimos específicamente en México. Vamos a hablar un poquito de alguna anécdota que tenemos ahí atrayendo talento y contando. Sí, no, las de día, las de noche. La de noche la dejamos para otro podcast. Así que nada, bienvenido, te traje. Bueno, después les doy un regalo. Sigo con nuestro querido Tom. Bienvenido, Tom. Que sí, podcast. Difícil presentarme después de este crack, ¿no? También te conozco hace mucho, de otras vidas. De otras vidas. Hoy soy People Leader en Vitex. Lamentablemente todavía no lo convencí el señor de que nos empiece a utilizar, pero ya lo voy a Vamos por eso. Espero que nos cuentes anécdotas nuestras de cuando nos conocíamos, por favor. Nada de gente desnuda en un hotel en Brasil. Eso no se cuenta. No sé. Bienvenido. Gracias. Bien, y después un amigo mío y de la casa, de la infancia, que está acá de viaje, va a ver el mercado chileno, así que vamos a ver si se convierte también en un emprendedor en este país. Maravilloso, bienvenido, Dalmi. Hola Juan, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes, con esta mesaza. Mesaza, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de aportar, de darle valor un poquito. Dale, pero contanos qué haces de tu vida, por qué estás acá. Bueno, ¿Qué no haces? ¿Qué no haces, por favor? Primero. Varias cosas me mueven. Soy bastante inquieto, pero estoy trabajando en la empresa familiar como segunda generación, en una empresa de construcción e infraestructura que tiene 50 años en el mercado argentino. Tenemos obras también en los países limítrofes. Trabajamos en todo el territorio argentino. El field principal es el gas y las obras de infraestructura de gas. Ahora con las obras de la infraestructura de gas en el norte para las minas de litio, hay ahora mucha orientación de la energía hacia ese lugar. Y bueno, después tengo un emprendimiento con otros 2 socios que son cafeterías de especialidad en Argentina, que ya tiene 8 locales, tueste propio, centro de producción propio y un impacto grande en la venta mayorista de café también. Vamos a hablar un poquito de la comida y del café. Tenemos 2 alimentos. Yo soy especialista en comer. Puedo opinar de ese lado. Somos 4 especialistas. Quiero decir, Juan me lo acaba de mostrar al mediodía. Incremento. Les traje un regalo a los 2 invitados y a mi amigo lo voy a invitar a comer. Leche Escocia les traje. De vacas escocesas. De vacas escocesas. ¿Sí? ¿Les gusta la leche escocesa o no? Sí, está ¿La han probado? ¿Fueron a Escocia? Ábranlo. A ver, te vas a hacer quedar bien. Vamos a verificar verifiquen que esta es leche escocesa, por favor. Lo disfrutan. Otro día hacemos una bomba. Unos quesos, un roquefort. Muchas gracias. Pero bueno, no me dio el regalo, pero no me dio el crédito. Lo ayudé a elegir el Claro, me ayudó. Sí, el crédito extraordinario. El crédito a Dalmi que eligió el whisky. Hacemos podcast toda la semana, entonces. Sí. En un momento se diluyó la conversación y parecía que iba a ser un whisky japonés, que también no está mal. ¿Han probado? Sí, está bueno. Sí, está muy bien. Está bueno. Los japoneses tienen muy buen. Sí. Hace poco hice una cata de whisky con amigos y el problema es que al tercer whisky ya no entendés lo que te están diciendo. O sea, se va diluyendo la información en el tiempo. Hay que cumplir con el hito de largarlo y no tragarlo. Sí, claro. Muy bueno.
en las rocas, así. Bueno, vamos a algunas preguntas que quiero ir a lo protocolar. Vamos a empezar con hablar, digamos, después vamos a ir a los superhéroes. Tengo una pregunta muy entretenida de superhéroes, pero no vamos a ir ahora. Vamos a hablar un poquito de talento. O sea, hoy en día vivimos en un mercado donde las generaciones más jóvenes cada día están más reticentes o renuentes a trabajar en unas corporaciones y surge todo este gran mundo de empresas medianas, startup, pyme, que se está transformando en el gran impulsador del empleo, tanto en Chile, en Argentina, en México. Después vamos a hacer la comparativa ahí, que Felipe también estuvo en México versus Chile u otros mercados. O sea, ¿qué desafíos hoy están teniendo en términos de talento? Si querés empezar acá, el especialista en talento, en recursos humanos. Bueno, creo que es cierto lo que decís. Hoy alguien que termina el colegio creo que tiene mucho más preguntas de las que teníamos nosotros para elegir qué va a hacer, qué va a estudiar, qué va a seguir existiendo cuando termine la universidad. O sea, partiendo desde ahí en adelante. Sí, el mercado laboral hoy está hipercomplejizado también. Venís de un ciclo en donde las tecnológicas te llevaban un poco el ritmo de las contrataciones a que se pinche todo un poco más en el 2023, por ahí, o 22 tal vez. Y creo que esos ciclos también impactan mucho en el mercado laboral porque había como una aspiradora de talento que eran todas estas empresas que estaban hiperfondeadas, que contrataban a los mejores, quote unquote, y qué sé yo. Entonces creo que está difícil, desde un lado, la estrategia de uno qué va a hacer, qué quiere hacer, cómo se quiere desarrollar, tanto por lo que uno realmente lo apasione, como por el hecho de si ese trabajo va a seguir existiendo o no, y si va a haber demanda también, ¿no? Entonces creo que hoy por lo menos yo la complejidad más grande que veo viene de ese lado, ¿no? Bien. En el caso tuyo, Felipe, ¿qué desafíos estás teniendo, no? En México vivimos varios desafíos, procesos largos, difícil hacer el fit de la gente con la empresa, ¿no? Sí, yo creo que hay una diferencia para nosotros, por lo menos, en relación a cómo ha sido la contratación de personas en Chile y en México. En Chile tuvimos que hacer una construcción de marca un poquitito más estable, con tiempo, fuimos escalando de a poco, así que la gente que empezó a llegar era gente que los primeros años fue a convencerlo, pero éramos 3-4 personas. Exacto. Era una empresa muy, muy, muy pequeña, donde los founders estaban metidos, los 3 founders estábamos metidos siempre, en todos lados. En todos lados. Así que los grandes desafíos fueron cuando empezamos a escalar y pasamos de 20 personas a 50, a 100 personas, que son más o menos ahora en Chile. Los founders cada vez más lejos, hay que poner estructuras intermedias, y esas estructuras intermedias tienen que poder reclutar a la gente que debiéramos estar reclutando a nosotros los socios, y como un poquito con el mismo ADN. Claro. Ahí tuvimos algunas dificultades en algún momento, creo que este año sobre todo, hemos ido aprendiendo a hacer eso. Los founders delegar mucho más, hemos fortalecido distintos equipos y ha llegado gente muy buena. En el caso de México, el desafío fue que teníamos que construir una empresa relativamente grande, sin un historial de la nada. O sea, sí, sin reputación. Claro, y acá en Chile uno compite, una empresa de alimentos como la de nosotros compite con o una empresa muy, muy grande, un Nestlé, o una empresa familiar. Después de eso no hay mucho más en el sector de alimentos, startups de alimentos muy poca y así. En México, por otro lado, están estas grandes corporaciones, pero también hay medianas, pequeñas, y se compite también con las tecnologías, con el mismo, con un presupuesto ilimitado, básicamente, cruzando la calle. O sea, acá en Chile un Facebook no tiene unas grandes oficinas, pero en México la oficina de Facebook estaba cruzando la calle. Sí, en nuestro WeWork estaba TikTok. Estaba TikTok ahí mismo, así que uno compite con TikTok, Facebook, Google. Así que fue mucho, mucho más complejo llegar a buenos talentos. Así que yo creo que el gran desafío de allá en México es poder llegar a más talento del que estamos llegando, y es súper complejo porque el talento está muy, muy repartido. Tenemos muy buena gente, pero nos ha costado harto. Difícil competir en un mercado sin nombre
y sin marca, digamos, y sin una historia detrás que te valide, ¿no? Exacto. Después hacemos el resumen un poco. Y Dalmi, ¿a ti qué te ha costado en la atracción de talento? La atracción de talento para mí en la gastronomía fue sumergirme en algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado en la construcción. En la construcción en general, el talento que uno atrae es el que tiene que ver con los mandos medios para arriba, porque en Argentina y por las características de las leyes laborales, las contrataciones que tienen que ver con obras son más eventuales. Entonces, bueno, ese talento, atraerlo tiene una serie de condicionamientos, es gente que tiene una trayectoria grande, que conoce la empresa, con muchos skills, gente en general de la ingeniería bastante difícil desde el punto de vista del interrelacionamiento y el temperamento. Cuesta mucho sentar a esa gente que viene de obra, que viene acostumbrada de una manera de una empresa. En general hay una rotación, un grado de rotación bajo en la industria de construcción. La gastronomía es Al revés. totalmente al revés. Hay una rotación altísima, gente que la terminás de capacitar y al mes y medio te dice que se va. La cocina es caótica en ese sentido y representa un desafío, creo que de los más grandes dentro de nuestro mercado, que además se suma a la dificultad que Argentina no acompaña con estabilidad, ¿no? La estabilidad siempre es algo que falta en Argentina, que faltan reglas de juego claras, faltan leyes laborales que te acompañen. Entonces es un tire y afloje constante, pero creo que aprendimos a cabalgar al ritmo del negocio. Aprendimos mucho el train the trainer, que es algo que mi socio Matías, que además es el founder de la marca, incorporó desde el primer día. Y bueno, y hoy tratamos de aplicar mucha tecnología a eso, hacer mucha bajada a papel y ser muy procedimentales para que el negocio no dependa de personas, ¿no? Que el negocio lo construyan personas y le pongan el hombro, pero que no sea dependiente del recurso humano al 100%, que era lo que nos pasaba al principio. Se nos iba el jefe de baristas y era un escenario de drama y teníamos que salir a conseguir a alguien y bueno, después, como digo, ajustando estas cosas y siendo más procedimentales y más serios, más rigurosos respecto de cuál es el comportamiento del recurso humano dentro de la empresa, qué es lo que le deja a cada persona a la empresa, se fue facilitando. Bien. ¿Cuál fue la peor contratación que han hecho, Felipe? La peor contratación que decís, esta persona ya la elegimos, la iba a romper, él o ella, tenía el mejor currículum, tenía los mejores papeles, un desastre. Es que yo creo que pueden haber... No digamos nombres, Obviamente por no voy a decir nombres. No voy a... Una situación de una persona que es... Yo creo que la peor más que el desempeño como profesional, yo creo que nunca nos ha tocado alguien que sea más así como... Muy mal. Muy malo. Mucha gente se ha equivocado, y etcétera. Pero mucha gente que con habilidades interpersonales, cero. Sí, cero. basta. Que una cantidad de... Como te agarra la cabeza y es como alguien... ¿Cómo puede pasar esto? O sea, Claro. yo creo que la peor de todas fue una de las que nos pasó en México, que duró un mes. Que no la contrataron con Global Excel. no, la verdad, no, de hecho no. De hecho no, Global Excel. Aclaremos, De hecho no fue. De hecho fue cuando nos intentamos salir, cuando dijimos ya vamos a probar, así Ahí vamos a nosotros, probar, ya ahí sé vale contratar la pena gente, pagar. sale, vale la pena contratar, que no fue. Claro, no, porque después yo era, ya vos, Juan, ya ayúdame con esto, así que necesito pasarte este cargo. Cuando decía ya lo voy a hacer yo, y ahí la caí. Y que salió, hicimos un asadito en la oficina, a las 11 todo el mundo se fue a su casa y yo me estaba acostado en mi cama y me llama la mujer de esta persona a las 1:30 de la mañana preguntándome que dónde está su marido. Y llamando a la de recursos humanos, sí, a todo el mundo, y no sé, nos fuimos hace 2 horas, qué sé yo. El marido se fue. Así que tenía una vida Que no tengo idea, pero todo el mundo Desprolija. enteramos quizá dónde fue. Y al día siguiente así como si Creativa, nada. vamos a decir, una vida creativa. Una vida creativa, duró 3 días más. Pero Pero ¿le tuviste que dar la guinda y decirle bye? ¿O fue todo muy extraño. Al final Ok. se terminó yendo él. Yo creo que la señora le dijo que no puede ir más a esa oficina. No sé. Va. Fue rarísimo todo. tremendo. Yo me acuerdo 2, pero una es... una fue una vez le quise dar una mano a un amigo cuando trabajaba con vos.
Al otro día desapareció y le mandé un mail para renunciar. Pero bueno, tenía, qué sé yo, 18 años, ¿qué vas a decir? Pero más adelante en la carrera, no fue en Vitex, me pasó de contratar a alguien aconsejado por la urgencia. Necesitabas a alguien ya que te apague el fuego. Pésima consejera. Pésima consejera. Porque claro, las partes, primero que pensás mucho en el problema que tenés en ese momento y en cómo resolverlo, y una vez que se resuelve, después decís qué hago con esta persona. Y después, por otro lado, pasó que por evaluar específicamente lo que necesitaba resolver en ese momento, me tapó el bosque de todo lo otro que iba a terminar necesitando y me quería morir. Pero bueno, creo que después en el tiempo se fue reconvertiendo, porque cuando la gente tiene talento y actitud y ganas, puedes también evolucionar y hay toda una parte de los procesos que te pueden ayudar en eso. Pero sí, todavía me acuerdo que dije, no, que cada grande. Pero nunca te estafaron, por ejemplo. No, o sea, creo estafa, que no. alguien que haya trabajado en 2 trabajos mientras... Eso sí. Sí, también. Esa es clásica, Pero esa no ¿no? la Esa contás, clásica. porque Esa es clásica. hay número de esas. Que están como que trabajan en... Sí. Tienen 2 casas. Sí. Esa es brava también. Sí. Dalmi, tu peor Sí, contratación. también tengo 2, pero creo que viene por el lado de lo que dijiste recién, de la estafa o de la traición, que tiene que ver más con encontrar capacidades en las personas y luego darte cuenta que hay cierta falta de la palabra y cierta falta de honorabilidad. En algún caso nos pasó en la compañía con algún coordinador de área que le encomendamos un proyecto grande y que arrancó con el proyecto y además estaba trabajando para otras 2 empresas y nada, lo desvinculamos de inmediato y después nos pasó con una chica, como digo, que fíjate que son suertes diferentes, pero que el sinsabor es el mismo. La preparamos un montón para que sea la jefa de calidad gastronómica en Llama y bueno, nada, terminó medio su preparación y los 3 meses donde le pusimos un montón de tiempo, de horas, de dedicación. De cariño. Y dijo, me pagan $100 más en otro lado y me voy, ¿no? Y nos quedamos como, como que no valió de nada todo ese esfuerzo y todo ese 100 es empeño. bastante, tío. ¿Eh? $100 es bastante, tío. Y no sé si es bastante. He escuchado A veces cambio ni por siquiera- $10, tío. Claro. No sé, yo ya no... o sea, puedo dar crédito porque sí pasa a veces, sobre todo en la gastronomía pasa, pero a veces te sorprende que el recurso no gire hacia vos y te mire y te diga, no me alcanza o necesito acomodar esto y por ahí salir a la búsqueda de laburo antes, por ahí de vincularse, ¿no? Sí. No, y esto que pasa mucho, o sea, que pasa mucho... Probablemente es un error de los 2 lados, ¿no? Sí. Porque seguramente si el tipo no se animó a golpear tu puerta es porque la vio cerrada, ¿no? Obvio. También es difícil hablar de plata en general. Es Es difícil difícil hablar hablar de de plata plata con un amigo, es difícil hablar de plata con tu jefe. Es difícil hablar de Es mucho números. más fácil hablar de plata cuando no pasa por tus intereses, ayudar a negociar a otro, que cuando tenés que negociar para vos mismo. Pero bueno, pero pasa mucho esto en el mundo de la empresa, del emprendedor al final, que esto de ponernos de acuerdo en cuáles son las condiciones que tenemos para desarrollar el negocio, si no hay transparencia y si no hay valores detrás, al final puede haber estos sesgos y estos segundos problemas, ¿no? Hay como esta frase que dice que a la gente la contratás por sus habilidades técnicas y a veces te olvidás de la parte comportamental y valórica y en el 99% de los casos la despedís por algo comportamental y valórico, ¿no? Sí. Y eso es uno de los grandes ejes cuando vos ves los problemas que tienen las organizaciones, es eso, es este comportamiento inadecuado que no logran adaptarse, digamos, al ecosistema o a los valores y Con creencias. la ética de la compañía. Sí. ¿Y cuál ha sido el peor jefe que han tenido? No van a jugársela a ninguno. Que yo tenía un solo jefe en mi vida, así que Y fue bueno. fue bueno. Los otros han sido mis socios, así como que Ok. no tengo tanta experiencia de eso. ¿Tuvieron algún jefe que digan, esto es tremendo? Sí. He visto jefes muy malos. ¿Sí? He visto gente terrible. Porque el jefe, o sea, uno de los principales motores de la rotación tiene que ver con la mala contratación. O sea, no hay un buen match entre la cultura, valores
y el rol con la persona. El segundo gran Yo problema te voy a contestar algo diferente. es el jefe. Te voy a contestar algo diferente. Mi sentimiento es que todos los jefes que tuve fueron horrorosos, terribles. Entonces Por eso concluí sos que un en realidad emprendedor. yo era un mal empleado. Puede O sea, ser. yo no era un tipo que funcionara como empleado. No, pero ¿por no qué me llevé crees nunca eso? bien. Porque no encontraba en ellos características de liderazgo, porque no inspiraban al equipo de laburo, porque eran jefes de látigo, porque eran personas que no agregaban valor a donde debían agregarlo, porque no sentía que ellos tenían compulsión a la tarea, y para mí es como una de las cuestiones más vitales que es ver que tu jefe le da vida al laburo, y si vos no ves eso, no le podés dar vos vida al laburo, no hay manera. Y es un sentimiento casi que tengo, no es algo científico, ¿no? No, totalmente. Abrimos una nueva sección en este podcast que se llama No hay malos jefes, hay malos empleados. Y bueno, Y por ahí eso nos digo- vienen a buscar todos. Así Por que eso digo que me puso en remojo a mí, ¿no? No, está muy bien. Sentir que ningún jefe me aportó nada, me puso en remojo a mí, ¿no? Evidentemente yo no. tu camino no es sigo- distinto. Claro, mi obvio, camino es obvio. diferente. Tiene que ver con esa reflexión, quizás esa puja, digamos, que es ser un buen jefe, ¿no? Claro. Y quizás el colaborador que se sale, se corre sistemáticamente de la cancha rayada. El problema es que la cancha está rayada y el jefe está haciendo bien el trabajo, pero el colaborador no es para esa cancha, ¿no? Tiene que ver con eso. Me gustó la reflexión. Sí. También entender para mí las motivaciones de tu jefe. O sea, a ver, tu jefe, ¿qué es lo que quiere lograr? No, tu jefe quiere pasar piola los próximos años porque se está por jubilar. Entonces, ¿cómo lo complementás para que, Sí, no me para jodas, que esté no me traigas contento? quilombo. Exacto. O no, tu jefe quiere que lo asciendan. Entonces tiene la zanahoria ahí y necesita un guerrero en la trinchera, y por ahí, bueno, estás en ese momento de dar Está ni ahí, hasta sí. las 9 de la noche todos los Claro, días. claro. O por ahí tu jefe, no sé. Bueno, entonces entender me parece un poco el momento en el que está esa persona para ver cómo le aporta valor. También es fundamental para no pasarla mal, Sí. por lo menos de 9 a 6. Después vemos si te aporta Sí, valor. siempre digo yo que estamos más en el laburo que con la familia, así que Claro. 9 a 6 no es poco, es casi toda la vida, ¿no? Es Es un como- montón. Bien. Entonces, yendo un poco más para el lado ya, nos vamos del motivo de rotación del jefe, nos vamos del motivo de rotación de si hacemos un buen proceso. Emprendimos, ¿no? Acá tenemos una mesa, 2 emprendedores y vos. 2 emprendedores y uno de Y este chico que se retira en este momento porque. Pero no con un tiene- whisky. no- Pero con un whisky. Claro, en el brazo. con un whisky. Con Yo whisky, ¿eh? leche escocesa, orgulloso, pero no aportó, Dale, bro, mi cometido, exacto. no aportó nada. Así que Se va a contestar mails. El empleado. digamos, estamos. Pero a fin de mes. Vamos a. Claro, no sufre, A fin de boludo. mes la ponen toda. Y yo rezando, hoy justo le contaba una anécdota muy entretenida a Dalmiro, que veníamos en el auto y digo, el mundo del emprendedor no es muy bonito, pero el día que llegás el día 28, tenés que pagar salarios, entrás a la cuenta del banco y hay peso cero. Exacto. Yo, Padre Nuestro que estás en el cielo, no hay forma que no rece. Por suerte Dios me acompaña y gracias a Dios he tenido siempre las cosas para hacerla, pero sí es complejo. Entonces, vamos a la parte más lúdica. Si tuviesen que elegir ser un superhéroe que representase su estilo de emprendedor, ¿qué superhéroe serían? Tienen que contestar ellos. No, vos también, contestamos todos, yo también voy a contestar. Que tenemos 2 flash acá. Tenemos que ¿quién se queda con flash? Es como el de Claro. el meme de Spider-Man, pero. Claro. Es muy bueno ese meme de Spider. No, sí, Flash, definitivamente Flash, pero no tiene que ver con, no le encuentro un signo tan positivo, sino tiene que ver Le con ves que- más lo negativo. No, porque Pero mucho, en mucho el del amor drive- no es Flash, ¿no? No, espero que no. No sé, no cronometré, pero espero que no. Cronómetro. No, pero porque creo que el drive de mi trabajo muchas veces es la ansiedad, y soy ansioso, soy inquieto, me caracterizo mucho por eso, y también tiene una faz negativa eso, ¿no? Porque impacta negativamente en otros aspectos de la vida, pero creo que en el laburo me gusta mucho la instantaneidad y por eso
te orienté a ese personaje. Bien. Chao. ¿Tú? Bob No, Esponja. Bob Esponja. Calcetín con rojo. ¿Cuál era el jefe de Patricio? ¡Trabaja! Bob es el jefe de Patricio, ¿o no? Yo estoy mal. A ver, difícil hablar de uno mismo, ¿viste? Qué difícil el tema de hablar de uno Yo mismo. te diría que Da alguno que vergüenza, haga que ¿no? las cosas pasen. No sé cuál es el superhéroe ese, pero el que hace que las cosas pasen. A cualquier costo. Mr. Bean. Puede ser. Mr. Increíble cuando estás sin trabajo, está con la panza así. Y se bueno, parece un poco más de. Pero ahí abrazaba una figura clásica, andate a Superman, ¿no? Es como... Sí, puede ser. Superman frena el Sí. tren, Superman se pone abajo para que no caiga al abismo, ¿no? Como que hay mucho ahí de aguante, de equilibrio, de sostén. Puede ser. Sí, puede ir por ahí. No te la jugaste, No. horrible. Me quedé con el director de fotografía de Superman, ¿viste? Como en la película, ¿no? Sostener el tren, empujar, ¿no? Bancar ahí como... Es medio hasta deportivo lo de Superman, ¿no? Sí. Todo el rol de él. Pero siempre tuviste un estilo muy como comunicación, Sí, eso sí. espontaneidad, carismático. Sí, exacto. Llamabas la- Pero no hay ningún. tomaba no la hay ningún atención. superhéroe. Un No hay ningún superhéroe. superhéroe, ¿Cómo sí. que no? Hay muchos superhéroes carismáticos. Sí. O sea, sí. Puede ser. Linterna Verde, es muy Linterna Verde es carismático. carismático. Ricky Gervais. Deadpool, Deadpool, Ahí está, boludo. ese. ¡Ah, ahí Ese. está! Deadpool es Qué genial. buena película Deadpool. ¿Vieron la última? No la vi la última. ¿No la viste? La 1 la No, pero ahora que Cuando soy- hay 500, ahora que soy él, la voy a ver. 500.000 Deadpool, ¿no la fuiste a ver? No sé, vi 1 y 2. Hay una tercera. La segunda. Ya, sí. La escena que se cagan a piña o a trompado y salen miles y empiezan a salir más y más, ¿no la vieron? No, Sí, genial. La voy a ver. Muy buena. Ahora que soy él, la tengo que ver. Muy bien. Estoy en la obligación. Muy bien. A mí me gustaba Flash por ir haciendo un montón de cosas rápido, moverse entre distintos lugares, ojalá en el menor tiempo posible. Pero cuando dije Mr. Increíble, me gustó Mr. Increíble. gustó? Mr. Increíble, el de Los Increíbles, es un superhéroe que tiene una vida previa como a su matrimonio, después se va a una vida súper normal y después quiere volver a tener su vida de superhéroe. Y empieza a trabajar para dejar la panza. Aquí estamos tratando de dejar la panza también. Felipe Pero, corre mucho. Y corre a las 5 de la mañana. claro, un 6 de horario la rarísimo. mañana. Pero corre un horario rarísimo porque mi prioridad ahora, parte del negocio, es la familia. Así que, Bien. muy cursi, pero... No, vamos a hablar. Justificadísimo. Vamos a hablar. No dice nada de cursi. Tengo 3 papás acá. Voy a hablar de familia, voy a hablar de hijos y quién está detrás del personaje, ¿no? Que vendemos. Vamos a hablar un poquito de eso porque me gusta también. Me gusta saber qué hace la gente como común. O sea, como que en el rol que tenemos más común, me interesa saber qué hay detrás de eso, ¿no? Porque no lo que uno percibe o ve detrás de lo que hacemos laboralmente. Está bueno, hay gente que le gusta, tiene preferencias, no sé, le gusta la jardinería y no lo cuenta o cosas así. Bien. Estamos nosotros, porque cuando llega ya todo va a ser olvídate, menos, va a ser todo aburrido. No, no. Se tiran paracaídas. Es bombero, Es bombero. con la Fórmula 1. Caza oso con las manos. El expreso de tu propia proyección. Tremendo. Tengo que poner una sección de astrología después, porque estoy últimamente metiéndome mucho En lo esotérico. En lo esotérico, isotónico. Bien. ¿Quién está detrás del emprendedor? Vamos ya. Metámonos ahí. Por feliz. ¿Quién hay detrás del emprendedor? ¿Quién es el personaje que está detrás del emprendedor? O sea, yo creo que, o sea, siento que no hay un personaje. Yo soy No, igual lo tenés como- integrado, Sí, obviamente. sí, pero Pero- soy una persona súper normal. Soy una persona, me considero súper normal. No ando haciendo cosas muy Para extrañas. ser normal. ¿Puedo sumar una pregunta ahí, un doble clic? Sí, obvio. Wild Foods, pum, o sea, muy conocido, particularmente en Chile. Vas a Jumbo, está en tu barrita de cereal. ¿Te generó en algún momento eso algo interno? O sea, estoy seguro que a tus amigos de la uni no los conocen tanto como a ti. O Puede por ser- lo menos no puede saben ser. a qué se dedican. Puede ser que al principio un poco. Y cuando yo estaba estudiando, aquí existe un premio que es de los 100 jóvenes líderes.
Sí. que se da todos los años. Entonces, cuando yo estaba estudiando dije que quería que algún día hacer algo como para que me lo dieran. Así que durante muchos años decía, ojalá ganármelo, ganar. O sea, lo materializaste. Y cuando salió, dije, logradísimo. Me lo entregaron y el día siguiente es como, What the fuck. todo, no importa. Y a partir de eso me di cuenta que en verdad como que si uno no disfruta las cosas que está haciendo en el día a día, como que el objetivo final a veces no es tan importante. Así que Claro. yo actualmente prefiero ir haciendo todos los días algo que me entretenga, que yo sepa más o menos un futuro, tener un objetivo, pero como que lo miro muy lejos. Sí, prefiero ir moviéndome, a veces sin tener tanta claridad sobre lo que hay que hacer en el día, pero al menos tratando de llegar, o sea, Claro. con los pies mirando así, moviéndose para todos lados. Y eso hace que, volviendo a la pregunta, que tengo una vida súper normal. O sea, me gusta juntarme con mis amigos, Llegaste hacer en mucho bici, deporte, llegó en andar bicicleta. llegar en bici. Estás desapegado, digamos. Entonces, Sí, 100%. No tengo auto, compré un departamento lindo, pero estoy mucho más preocupado de poder ir a buscar a mis niñas al colegio, ir a dejarlas en la mañana, que quizás otras cosas, al menos en este momento de la vida. Bien, justo hablaba eso con Dalmiro, que estoy en un proceso personal parecido. Estoy sin casa, así que si alguien quiere adoptarme, pero con pileta, por favor, Sí, plancha. Sí. con muchacha que planche, con Recepción premium. un poco de amenity. No, pero justo hablábamos de eso, ¿no? Del desapego, esto del abandono de la personalidad, ¿no? Cuando uno abandona todas estas cosas que al final se da mucho más en el rol corporativo. Para mí el emprendedor tiene un journey donde vos vas a faja cero de quién eres, ¿no? Y expresas mucho en tu empresa la personalidad Totalmente. que tú tienes, ¿no? O que vos tienes. Pues si hablo en chileno ya, te decía. No te van, no pasa nada. Porque después en mi casa me hacen bullying, que digo que tú, que sí, que no saben de qué hablo. Pero bueno, esto de soltar es importantísimo. Paso el chivo, un libro que a mí me cambió mucho la vida y que está súper bueno, son las 7 leyes espirituales de Deepak Chopra. No sé si lo tienen, a Deepak. Sí. Te iba a apoyar recomendando otro libro de él, que es Sincrodestino, Sincrodestino es buenísimo. que también es buenísimo. Sí, después lean los sincrodestinos, es esto de glándula pineal, viste que ahora está de moda, que necesito un estacionamiento y me aparece el estacionamiento. Necesito un proveedor para hacer esto y viene el proveedor, como que todo se sincroniza Como todos le damos el spin positivo de las cosas, muy desde lo mental, ¿no? y se alinea, digamos. Así que en eso coincido esto del apego. Y después me encantó esto de la mirada a largo plazo. Al final, cuando uno se desapega del resultado, y por más de que te den la condecoración que más te parezca atractiva o que más la busques, al final uno termina democratizando que lo que hace es totalmente regular y normal y vive desde ese lugar, ¿me entendés? Tal cual. Claro. Sí, está bueno agradecer, o sí, creo que Felipe está bueno, que sí, eres una fuente de inspiración súper buena. O sea, por lo menos yo te vi trabajar en México, cómo creaste la empresa, cómo contrataste, cómo te involucras, y eso sí creo que está bueno que te dejes Sí, además, digamos, reconocer y que nada, Te es sale parte por- de tu personalidad y te sale naturalmente. te Al sale final eso por los está poros, que sos un tipo que sos súper inmersivo, además, como que estás muy metido en la empresa, ¿no? Lo dijiste cuando arrancaste a decir lo del proceso de México y como tu preocupación era desde el involucramiento, ¿no? Desde estar metido y en la cocina y no ver que las cosas fluyan como vos hubieses querido. Nada, eso es siempre un ejemplo muy positivo. Obvio. ¿Quién hay detrás del emprendedor, Dalmi? Y bueno, es una combinación de cosas, ¿no? Hay un... Perros. No. Contexto, que hace de todo. Eso es disfrute. Claro, de lo que se te Eso ocurra. es disfrute al 100%. Una No. fuente en la Claro, miles de No, eso- negocios. en sí. su casa entras y hay una fuente de Eso es 5 disfrute, perros pero yo creo escupiendo agua. que la generación del 80 tiene, Es un chiste esto. tiene un drive. La generación del 80 tiene un drive compuesto en Acá somos 2 ochenteros y 2 noventeros. Yo 89. 89. 89, al borde. Puta madre, boludo. ¿Vos? Yo soy el 89, parece 4 años más chico que yo. Que te gusta comer Pero mucho. Juan igual le. Tengo Juan, que igual comer Juan más lo metió barrita de carísimo, Wild porque de los dos dijo que eran como. No, pensé que estaban 90, justo, ¿eh? Bueno, Digamos que sí, 90, pero 90, igual, estamos 94. todos imbuidos de lo mismo, que es el deber ser. O sea, eso está muy metido atrás de nuestro drive y de nuestro propósito.
Y lo que dijo Felipe respecto de la necesidad de empezar a disfrutar el proceso es, creo, lo que más me cuesta. Yo creo que, y siempre lo hablo con Juan, no es difícil que te vaya bien o hacer dinero o crecer o emprender. Creo que lo más difícil es buscar el equilibrio en ese establecimiento de cosas, en ese empujar, porque bueno, si no es todo al laburo, es todo... Claro. Todo al laburo, te subiste 5 kilos. Hablábamos con Juan. Te bajás 5 kilos. Hablábamos con Juan. La pérdida del negocio. Tu mujer se enoja. Tus hijos tenés que ir al psicólogo con ellos. Entonces, ¿cómo balanceás los platos? ¿No? Hablábamos de eso, de todos esos platitos que tenés que tener girando y que en esos platitos también está tu bienestar y el disfrute. Y cuesta en nuestra generación, yo creo que a los del 2000, del 2015 les va costando menos. Y por ahí otros problemas. Tienen otros problemas, pero esos no los tienen. Y entonces siento que nuestro drive muchas veces, lo que está detrás de nuestro emprender, es muchas veces esa necesidad de trascender casi desde nuestro ADN. Es difícil equilibrarla, bajarla. Le decía a Juan en el almuerzo lo que me costó disfrutar las 2 mañanas por semana que hago personal trainer. Entrenamiento. ¿Y vos? Porque estaba sintiendo que el rubro perdía... gastronómico es muy demandante en términos de horas. Sí. O sea, Pero ¿ustedes de qué hora a qué hora abren? nosotros abrimos de 8 a 8, o sea, de 8 de la mañana a 20 horas. Un quilombo. Es una operación larga. Pero tenemos, por suerte, los 3 socios, tenemos otros trabajos. Y Llama es nuestro... Otro más, sí. Llama es nuestro... Son todos multiemprendedores. Tú tienes la constructora, Nosotros tenemos la constructora y Llama. Y yo Llama la tengo con 2 socios. Ellos 2 también tienen... Nicolás tiene ferreterías y Matías trabaja en Red Bull hace casi 20 años, que además es el founder, Matías, de la marca. Y... La verdad que ese es el hemos sueño del creado... Matías está en Los Ángeles. Sí, ese es el sueño del corpo, un carrerón corpo. Y es un sueño cumplido. Pata emprendedora Y es un sueño cumplido. No, pero yo creo que cuando te va bien, en general, por lo menos lo que yo he visto, 80% de los corpos over 45 están todos con emprendimiento, con un side business. Por más de que ahora vengan, todos tienen un contrato de confidencialidad, nadie te lo va a decir, obviamente, porque la dedicación es exclusiva, lo van a venir a buscar. No, en el caso la luz roja. pero ¿sabes qué? Hay un Me miedo prometí no decir cosas sin coma, pero hay sí. un riesgo de obsolescencia. Hacen negocios, no jodas. Sí, hay un riesgo de obsolescencia. O sea. Claro. Está bien, lo que pasa es que... Y vos que estás adentro de la compañía, más lo ves mejor que nadie. O sea, decís, che, ¿para dónde va la compañía? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué edad tengo? ¿Qué contrataciones estamos haciendo? Yo creo que es un paradigma que se está desafiando cada vez más, el de la edad. Pero en la próxima ola de diversidad no tiene que ver con el género, tiene que ver con la edad para mí. Claro. Ya es la edad, la empleabilidad. Exacto. Arriba de 60 es un temón, digamos, tremendo. Y cómo nos damos vidas. Hoy en día, la otra vez leí un artículo de el Aging London Institute que decía que ya hay chicos, algunos de sus hijos inclusive pueden llegar a vivir 150 años. Sí, seguro. Lo que están haciendo ahora. Claro. 150. ¿Qué haces en 150 años? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos hijos? O sea, es una cantidad de tiempo. ¿Qué sistema previsional? Obvio. ¿No? ¿Y para 150 años. ¿Cómo lo hace Vitex? Vitex es una empresa que es súper grande a nivel latinoamericano en relación a las edades en las que contrata. Suelen ser más jóvenes, más 40 y tantos, mayores, porque... Depende un poco de los roles, ¿Ya? pero en general te diría, primero que no hay ningún lineamiento alrededor de la edad de... O sea, nunca escucharía un feedback sobre alguien que se relacione con la edad. O sea, viejo o vieja o Sí, está... no, pero hay culturas que te llevan a eso. Sí. He trabajado en otros lugares en donde te decían, bueno, che, no, quiero alguien más dinámico. Te dicen, buscan la manera polite de decirte. Creo que Vitex es una empresa más madura, ya cotiza en bolsa, está en muchísimos mercados. Creo que ya incorporé ese aprendizaje. Pero tiene un de valorar producto las muy caras. cutting edge. Su producto es muy de vanguardia. No tenés un producto que vos decís es de un producto envejecido, muy jovial el producto. Sí, para mi gusto. Sí, totalmente. Pero de todas maneras, digamos, el mundo de la tecnología corporativa
todavía resiste un poco el paradigma de la edad. O sea, el tipo que decide las compras de, no tengo ni idea, ¿no? Pero un supermercado gigante Sí, sí, de Alemania nacieron- probablemente pueda tener 55, 60. Es verdad. ¿no? Entonces, bueno, necesitas un interlocutor que también mantenga ciertos códigos que vayan a la par de esa experiencia. Entonces, creo que ahí, justo Vitex, en ese sentido, se permite como esta dispersión de Claro. edades. Lo tenés mucho... Sí, o decirle al cliente, déjame a mí, yo sé para dónde te voy a orientar, te voy a llevar bien, ¿no? Como, Pero sabes que esa cultura lo tenés mucho en IBM, por ejemplo. IBM es una empresa que tiene hoy 850.000 empleados. Y tenés gente de 62 años que fueron los primeros que en los años 80 programaron. O sea, ese personaje, o es hombre o mujer, porque también hay mucha mujer, vivió siempre en la curva de la innovación constante, ¿me entendés? Porque se tuvo que transformar claro. con todo el proceso tecnológico. Sí, sí. Entonces, A mí- tiene de a muy veces- incorporado, me hiciste acordar mucho a Despergar, por ejemplo, es una empresa de travel, pero es una tech que es muy tecnológica, entonces hay gente, encontrás gente mayor. Quizás no tanto en el rubro de alimentos, porque vos ves un Nestlé, ves un Unilever, ves un P&G, todas esas compañías sí tienen una pirámide mucho más tradicional y forzada, o con una mentalidad un poco más enquistada a esto de la edad. ¿me Pero entendés? tengo una pregunta. Ustedes cuando empezaron, necesitabas algunos que te digan cómo se hacían ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo fue esa parte también? Sí, que ahí, Aprendieron. es que ahí al principio nosotros siempre pensamos que, no pensábamos que esta empresa iba a durar tanto. Claro. Era como, hagamos que esta cuestión sobreviva y veamos lo que pasa. O sea, Claro. y al final siempre, hasta el año 2021, 3/4 de las personas eran practicantes que iban rotando porque éramos Claro. 15, 20 personas, hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta que era una empresa que ya estaba vendiendo harto, que teníamos que ir a buscar esta como gerente, un jefe mando intermedio. medio. sí, producción. Claro, que supieran de producción, que supieran de planificación, que supieran de finanzas. Y Fabricación, ahí sí. Y ahora estamos en una abastecimiento. etapa que estamos buscando talento incluso con más experiencia aún, que nos estamos metiendo en plantas productivas, gente Claro. que haya estado en la línea 15 años. Pero han por ejemplo. comprado conocimiento también. Sí, 100%. Han tenido una estrategia mixta. No es que solo fue orgánico, sino que también se han asesorado. O sea, Felipe y Patrick, los socios que yo los conozco, son muy hábiles en generar también redes e ir a buscar el conocimiento. Felipe es muy curioso. Siempre que hablo conmigo, que le llevo 3 años, nada más. Unos 3 años. Digo, siempre saca información, pregunta. Te das cuenta que que tiene un driver hacia la curiosidad muy significativo. Y eso en general en el ecosistema emprendedor es muy necesario. O sea, tu cultura tiene que tener un nivel de curiosidad, adaptabilidad y de flexibilidad muy alto. Porque seguramente los canales o las formas de hacer negocios vayan mutando en medida que se va desarrollando el negocio, ¿no? Y ahí, ligado a eso, experiencia que tuvimos con Juan y al principio, que no tuvimos casi. Ahora me va a vender, así que escuchen. por, eso No, claro, por eso le compré un whisky, nada más. No, claro, al principio en verdad lo vi, onda, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo aquí en esto? Y pusimos empezamos a a hablar, hablar sí, así, tomando un café o algo así, sentados. Y nos dimos cuenta que nos faltaba alguien que nos enseñara de cómo funciona el mercado local, cómo se contrata, porque acá, por ejemplo, en Chile... No tenían footprint, básicamente. No, nada. Y además no sabíamos dónde ir a buscar. Así que era como aquí tú en Chile, tú sabes más o menos, tienes que ir a buscar este candidato, Claro. el comercial a esto, aquí y allá. Era como- El ejemplo era como, no sé, quiero de X universidad, no va a decir universidades, aunque si lo piden lo digo. La conversación era como, necesito este tipo de perfil. Y es como, este tipo de perfil, claro, es como encajar el mapa de Chile, culturalmente además, en el mapa de México. Si bien los chilenos, el mejor país para hacer negocios de los chilenos es México, ¿sabías? O sea, los emprendedores chilenos súper bien. les va Bueno, súper Zeppelin bien. está creciendo también, claro. Sí, sí. Muy bien, sí. Ahora se han ido un montón. Yo les puedo asegurar que asesoré a 5 empresas chilenas que llegaron y se fueron con la cola debajo de los pantalones. Sí, es un mercado complejo. Mercado personalmente complejísimo, pero era el proceso de construcción, esa era la palabra. Un poco cuando hablábamos con Felipe, era bueno, cómo yo me saco, me vacío y vuelvo a esto del desarrollo personal, ¿me entendés? Vaciarte de todo para empezar a entender con esta gente cómo
puedo hacer negocios, cómo puedo contratar a alguien, cuáles son las universidades, dónde están, qué cosas piensan, cómo se comprometen con el trabajo. Además, un México que tiene una forma de trabajar completamente distinta. O sea, Claro. llegan al resultado distinto. Entonces, si tú planteas una forma de trabajar, quieres copiar y pegar en lo mismo, si bien el producto es el mismo, tienes desafíos. ¿no? Juan, hemos hablado hasta el hartazgo del tema de servicio. Vuelvo con lo mismo, pero vuelvo con mi caballito de batalla. Pero es tremenda la diferencia, las velocidades. Yo le digo a Juan, nos sentamos en un lugar y yo estoy todo el tiempo mirando el metre, mirando cómo se comportan, la actividad, cómo se sirven los platos. En México tenés suerte si te atienden bien, tenés suerte. No, en México lo tienen muy bien, ojo. Sí, pero los plazos, la demora, Los plazos que sí, cuando pero yo te digo cobran, que a que nivel de cuando- atención general, a buen nivel, a buen nivel, es mucho mejor México. pero hay que ver el estándar, ¿no? Acá tenés- Porque por ahí el Claro, promedio, sí. el En promedio es un Argentina, error. o en Chile te ladran. siempre. Claro, o sea, vamos al Four No, Seasons, pero, vamos a digamos, comer bien, pero La digo, vocación del servicio la promedio vocación de servicio es baja. cultural del mexicano al revés, es mucho más alta. ¿Sí? Totalmente. ¿Sentís? O sea, olvídate. Más He servicial. tenido malas experiencias. Es entonces. mucho, sí, Quizás es Tulum. mucho más servicial. Tulum en las playas, yo creo que quizás no Y está. Ahí, puede ser. ahí no ha ido O sea, mal, Quintana Roo, mal, pero en promedio, Cancún. la vocación de servicio, por algo es el bar de Estados Unidos y Canadá, México. O sea, tiene unos 65 millones de visitantes. O sea, Sí. la gente no repite un país porque lo atienden como el culo. O sea, repite un país porque lo atienden bien. O sea, eso culturalmente creo que se da bien específicamente. Pero sí hacer otros match en otras posiciones más complejas en un país con una trama sociocultural muy diferente. El tema de mover activos, Felipe lo puede contar. En México mover activos no tiene nada que ver con mover activos. No. Obvio. Es por 100. Claro. Entonces todas esas cosas repercuten. Sí, el abastecimiento también, ¿no? La cadena de suministro. Son varios los desafíos. Bien, entonces vamos a los últimos dos temas ya para ir cerrando. Nos quedan 15 minutos, así que vamos a hablar un poquito de cultura, que a mí me gusta hablar mucho de cultura. Entonces, no respondiste quién está detrás de... Muy estándar, conmigo. Joe Average. ¿Eh? Casado, 3 hijos. ¿Qué hace? Fútbol. Poco, tengo las 2 rodillas rotas. ¿Por qué? Qué sé yo, nunca me las operé, se vuelve a romper. Por el fútbol, ¿no? Por skate. No, por fútbol. La última vez que me rompí, las 2 últimas veces que me rompí la rodilla fue jugando al fútbol. Me la rompí 4. ¿En qué campeonato jugás? No, jugó más. La última vez fue una pichanga, acá un 5 contra 5 en el Club Palestino. No sé cuántos clientes nuevos va a tener Global a partir de este podcast, pero sí que Felipe te va a sacar a andar en bicicleta. Sí, Me claro. O sea, gustaría, hay cocientes me gustaría, inesperados, me gustaría. ¿no? Pará, este ¿Hacer bicicletero ruta o también. subirse el Durazno? ¿Qué haces? No, se lo uso para moverme acá. Pará, tengo Lo un, mío es trote. Así que tengo no un te sirve. cliente muy bueno. Sería uno de los top 3 de Chile que vende bicicletas muy copadas. No voy a decir el nombre, pero si quieren les presento Sí. al dueño. Es un tipo muy cool, un chileno también emprendedor de la puta madre. Y vende esas bicicletas que son como del espacio. No, las eléctricas no son tremendas. ¿Como eléctrica o como...? Todo. Sí, pero mira, justo hoy estaba escuchando eso. Yo tengo un chico conocido del ambiente de la bici, yo hago bici. Y Salió la bici al ruedo. salió la bici. Hablaba de las e-bikes. Yo he alquilado, no tengo una e-bike, pero he alquilado y he usado bastante bicis eléctricas. Y de cómo amplificó hoy el espectro de uso de la bicicleta. Se llama Jerónimo Páez. Ya está él corriendo para Red Bull, está laburando con eso, digamos, de lleno, como un profesional. Y corre los Rampage y estos eventos de Red Bull. Y estaba explicando que sus amigos de la infancia de la bici de Mendoza habían dejado de usar la bici en la semana y que con la e-bike retomaron porque una salida que por ahí era de 3 horas y media Exacto. la hacen en 45 minutos y se tiran 3 veces. Exacto. Entonces, como que transformó mucho, que agrandó la banda de edades. Hay gente que hoy a los 65, 70 va a la Hoy las montaña en la bici. empresas- Y que a nadie le gusta subirse. Claro, No, nadie obvio. le gusta subir. Te digo una cosa. Y no es que no haces ejercicio, porque pedaleás. Retail de bicicleta. En general tenemos otro cliente muy grande, así que todo retail de bicicleta que necesite búsqueda me llama. Por favor.
también una empresa danesa tenemos que tiene un distribuidor que tiene la representación en México, le hemos hecho varias búsquedas. O sea, sí, es un segmento. Desconozco cuál es la tasa de crecimiento, pero sí que en Latinoamérica creo que sí, está tuvo creciendo, un ¿no? boom Tiene un enorme en la pandemia. La bicicleta, no encontrabas bicicletas, o sea, estaban agotadas. Tuvo Sobre todo en Argentina, ¿no? Sí, después tuvo una caída que fue como caer a la realidad, creo. Y bajó un poco el nivel de ventas y ahora se estabilizó, pero siempre fue creciente dentro de esa parábola el nivel y el aumento del uso y de la venta de bicicletas e-bike eléctricas. Eléctrica. Bien. Sostenido. Me ibas a vender y se nos fue. ¿Ibas a decir algo? ¿Te lo acordás? ¿O no? Ya se nos fue. Sí, me interrumpieron. Lo bien que Lo bien que nos guiaste. trató Juan. No, lo que te iba a decir que Lo del fútbol, ahí te interrumpí yo con lo del lo fútbol. que empezamos, cuando empezamos fue mucho de cómo armar estrategias de reclutamiento a nivel súper general y nos fuimos yendo a lo específico, como partiendo con esto del reclutamiento de cuál es el símil al reclutar acá en Chile versus en México, que lo que más me acuerdo que me decías es como olvídate de eso. Te construye Onda. eso. No, Sal y de ahí. también en alguna conversación con Felipe era como, ya, queremos ser la marca empleadora que lograron. Y yo decía, o sea, como que le cuestionaba y le decía, ¿realmente esta es tu batalla o no? Porque es un mercado realmente tan grande, de una construcción, digamos, de impacto es poner un azulejito al lado de otro, al lado de otro. Sí. Si bien podés tener un negocio exponencialmente, como tiene un negocio que ha crecido un montón, inclusive tiene la potencialidad, no sé si ya es más grande que el de Chile o no, pero es un negocio que tiene la capacidad de exponenciarse mucho. La construcción de valor e impacto es mucho más lenta que lo que por lo menos se puede ver en Chile o en Argentina, que a veces ves marcas que la rompen y ¡pum! Y ya quedan en el inconsciente como colectivo, ¿no? Que queden en el inconsciente colectivo de un país tan complejo como México, hoy es diferente y es algo que sí hay que asesorar y hay que acompañar, sobre todo al emprendedor o chileno o argentino que asesoro mucho y que es distinto, digamos, que no pueden tener esa expectativa porque se la van a chocar. Felipe, ¿vos sentís que supiste percibir ese cliente nuevo en el público, en el consumidor, lector de etiquetas, como más preocupado por los ingredientes de los productos? ¿Sentís que ese es uno de los puntos de éxito de ustedes? ¿En Chile o en México? En México. En México. En México, yo creo que el éxito de lo que nos está pasando ahora es que logramos convencer a nuestro comprador de las cadenas de autoservicio de que podía vender barras de proteína en el segmento de barras de cereal. Bien. Que no era un producto de farmacia, no era un Claro. producto de especialidad, sino que era un producto masivo. Esa es la barrera Sí, que- cultural que había sí, que sí, Claro, y un muy, cambio muy de fuerte. mindset, ¿no? Claro, y el momento en que lo dejaron entrar empezaron a hacer dentro de su anaquel, fue lo que más creció. Claro. Sí, claro, eso nos abrió muchas puertas. Entraron Walmart, después saltaba la Comer y te vas moviendo así. Claro. Precisamente porque algún grande te dio un espacio, que el primero fue Chedraui. Bien. Pero una vez que le mostraste eso, el consumidor sí lo estaba buscando. No hubo que convencerlo tanto, porque Claro. iba, pero no hay una alternativa. O sea, básicamente nosotros empezamos a agarrar a un adulto joven que no quería estar comiéndose una barra de cereal de las marcas más tradicionales. O todas las mierdas que comen. Claro, y tenía que ir a un GNC que costaba el triple. Claro. Así que ahí entramos y en ese sentido fue una relación precio-beneficio que nos benefició mucho. Bien. Muy bueno. Bien, reflexión final. O sea, si tuvieran que dar un consejo a un emprendedor o un empleado que no le gusta el jefe, alguien que está afuera, hablamos mucho, creo que hay un hilo conductor esto de moverse de la norma, ¿no? Cuando uno se mueve de la norma, es diferente, tiene que dar una explicación distinta. Entonces, si tuviesen que darle un consejo, un aliento, algo de inspiración a una persona que hoy, joven o más grande dentro de una organización, se está moviendo, está incómodo porque se está moviendo y no encuentra un poquito de valor o de visibilidad a cómo se viene adelante. ¿Qué le dirían? El experto. Para romper el silencio, Sí, por pero favor. más, sobre todo basado más en la cantidad de cientos de entrevistas que uno hace. Gran entrevistador. Me gusta mucho entrevistar. ¿Viste? Eh,
Yo creo que, y es un cliché total lo que voy a decir, pero la realidad es que nada le gana a la pasión. O sea, cuando vos encontrás lo que podés hacer effortless, lo que para otros requiere un esfuerzo y para vos es effortless, creo que ahí es donde vas a ganar. Totalmente. Porque en donde el resto abandone vos vas a seguir y no te va a costar. Entonces, te diría que... Otra ley espiritual de Deepak Chopra. ¿Es esa? La Mirá. sexta ley espiritual es que todos los seres humanos deberíamos vivir de lo que menos esfuerzo nos conlleva. ¿Te das cuenta, boludo? Tengo que escribir un libro, hermano. ¿Qué estoy perdiendo el tiempo? Pero lo escribieron en el 94, boludo. Ya está todo inventado. Estás diciendo... Estoy siempre tarde, boludo. Qué desastre, Dios mío. No, pero bueno, iría por ahí. Yo creo que el driver de la decisión cuando estás en duda es decir, bueno, al final del día, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que va a poder mantener en el tiempo? Es un esfuerzo. Muy bien. Dalmi, Felipe. Feli, dale. Vamos, te creo. Difícil, pero para no repetir lo mismo, que yo estoy terriblemente de acuerdo con eso, yo creo que si una persona está en una empresa, también tiene que poder disfrutar de sus compañeros y su jefatura, sobre todo la jefatura. Y cuando no está disfrutando el trabajo con esa jefatura, básicamente la opción es cambiarse o tratar de, con alguien o la misma jefatura o con alguien que lo rodea, el jefe de esa persona, comentarle sobre esa incomodidad y ver posibles movimientos. O sea, no solo, o sea, la pasión 100% hay que tenerla, pero en el día a día, si uno tiene un jefe que es malo, o incluso hay gente que no te cae bien nomás. Sí, o no tenés onda. O no tiene onda. Más básico, no tenés onda. Tu día es malo. Sí, Sí, encontrarle un sentido. Sí. absolutamente. Toda la gente, Wild Food, por favor, diviértase, porque Felipe... Sonríe. Divierte la gente. Sonría porque Felipe los está mirando. No, sí, yo voy como, por ejemplo, cuando pasa mucho en la empresa, que cuando alguien no está conforme en su posición, se acerca o alguno de los founders o el gerente general y dice, oye, no estoy contento acá, ¿qué otra alternativa hay? Sí, sí. Lo importante es dejar esos espacios abiertos, Totalmente. como decías tú, que si Y la eso puerta está cerrada, como que no va a entrar, pero no solamente que sea sueldo, sino que, oye, ¿sabes qué? Me gustaría probar otras cosas. Y uno quizás no se te va a dar en el próximo mes o los 2 meses, pero al menos empiezas a ver esas oportunidades como para moverte. Nosotros lo hacemos arte. Sí, Y eso te impacta en la rotación. Ustedes no son una Sí. empresa de alta rotación. Sí, por O sea, ejemplo, en para mi el equipo segmento. gente ha rotado a otros porque me dice, oye, ¿sabes qué? Esta posición ya no es lo que era hace 2 años. Porque la empresa cambió, así Claro. que me gustaría probar otras cosas. Cuando la apertura y la cultura de la organización valida la vulnerabilidad de no estar cómodo con el rol o con las relaciones o con lo que sea, en general, el producto inmediato es una busca toxicidad en el ambiente laboral. O sea, tus indicadores deberían ser bajos en términos de si hay un ambiente tóxico o no. Y lo segundo va a ser rotación. Son 2 cosas que hoy yo creo que cualquier gerente de recursos humanos... Sí, totalmente. tendría Aparte que del buscar, problema, ¿no? el principal problema de la Son rotación diagnósticas. está dado porque el que se va es el que tiene oportunidades en el mercado y normalmente es el mejor. Entonces, Sí. hay que tratar de evitar eso a toda costa. ¿Qué le recomendarías? Creo que el aconsejaría? approach... Vos ya dijiste. Yo ¿no? ya lo hablé. Dale. Es un outtake de lo que los chicos dijeron, porque también estoy enteramente de acuerdo, tanto con lo de la pasión como también con esto de las relaciones verticales dentro de las organizaciones. Pero creo que es desarrollen la sensibilidad todo lo que puedan. Trabajen en desarrollar su sensibilidad para detectar estas cosas, para ver qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos pica, qué es lo que nos tiene de mal humor, qué es lo que nos preocupa o nos angustia el laburo. Y eso requiere un trabajo personal, requiere terapia, requiere familia, requiere deporte, requiere ventilar la cabeza. Por eso digo que me vuelvo sobre ese lugar, sobre el equilibrio, sobre la sensibilidad. Pero sí, trabajar en desarrollar nuestra sensibilidad para encontrar qué nos molesta, qué nos apasiona, ¿no? Buscar eso como piedra fundamental del equilibrio. Bien, bueno, gracias. Ya estamos por cerrar. Les agradezco a los 3. Espero que lo hayan pasado bien. Estuvo muy entretenido. Cada día me entretengo más. Este es el segundo que hacemos acá en Chile. Tengo el tercero. Este viernes, si no me equivoco, sale. Viernes voy a decir la fecha porque este es 8 de octubre. Sale uno que hice con
Lucas de Flipéame. ¿Ya? Hicimos un podcast de una ¿Cuál fue hora el que más te gustó? Muy entretenido. ¿Cuál fue el que más te gustó? Todos. No, dale, jugátela. Ese porque es divertido. ¿Te pusiste nervioso? El de El otro me flipé. el de Lucas de Flipéame estuvo entretenido, pero me acorraló, fue muy personal. O sea, me entrevistó a mí y hablé más yo. En general, habla más de la gente. E hicimos uno en México muy entretenido con Círculo de Crédito, que es una empresa que se dedica a validar, digamos, el buró. No sé cómo se dice acá, se dice buró también, ¿no? Como el DICOM. El DICOM. En Argentina es DICOM, buró. Que ve tus cuentas Si debes pagas. plata. Tipo el verás. El verás. El scoring, ¿Viste? sí, El tu scoring crediticio. o el verás. Ese es el estándar, scoring Ese crediticio. también estuvo muy bien, fue muy interesante, fue más académico. Justo fue un director de recursos humanos que es un psicólogo graduado, es un tipo muy interesante para conversar. Fue muy divertido. Y después alguno que tuve más bicharrachero estuvo divertido. Pero este tuvo un buen balance. El que hicimos acá con el CEO de Laboratorios Maver, Gonzalo Iglesias, que es personaje, el capitán, 62 años. El tipo fue CEO de Coca-Cola Argentina, CEO de Coca-Cola México y de Chile, un tipo muy Mucho divertido. para Hablamos, escuchar. hay un reel por ahí dando vueltas que el tipo habla de los loros, no sé si lo escucharon. No, poco para decir, mucho para ¿qué escuchar, dice? ¿no? Con un tipo que fue CEO de Claro, el países. tipo dice, mira, la vida es así. Había un capitán que tenía 2 loros. Este loro valía $1 millón. ¿Por qué? Porque sabía inglés, matemática, inteligencia artificial. No sé qué. Este loro, ¿cuánto valía el segundo? Sabía 8 idiomas, viajó a la NASA, Singularity University. Y este loro, vale 3 millones. ¿Por qué? Porque estos dólares es el jefe. ¿No? Entonces, ese fue muy divertido porque Gonzalo, claro, 62 años de experiencia, CEO, maneja un negocio de millones y millones de dólares, expandiendo ahora, le ayudamos a ellos a expandir todo el negocio en la TAM, entonces muy entretenido el trabajo que tuve con él y él como personaje y como cuestiones generales, y con él estudié el diplomado de Psicología Positiva, el Instituto Chileno de Psicología Positiva de Ibáñez, que también son todos unos chilenos, son todos crack, gente muy estudiosa, muy capaz, muy hábil, y eso también. Siempre que tengo de muchas nacionalidades me divierto. Bien. Pero bueno, y ahora tengo uno en Argentina el 20 de octubre. Vamos a llevar una chica que es especialista en Human Cognition, que es muy interesante. Muy bueno. Y habla de innovación, inteligencia artificial, ya estás haciendo kilómetros. Así que bueno, nada, agradecerles. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la leche. Los Por la lácteos. leche es un clásico. Vamos a hacer un Lácteos sin clásico. lactosa acá. Los lácteos escoceses son muy buenos, así que bueno, Está cerramos. milk. Sí. Cerramos, muchas gracias a los invitados y a la audiencia y nos vemos en el próximo podcast de Juani y de Global Executive.